muchas gracias. Pues también vamos a hacer esta transmisión en vivo por parte de la Facultad de Idiomas y ya estamos transmitiendo, ya está grabando. Pues estamos aquí en plataforma. Veo que se han conectado ya, estamos aquí en plataforma 13 personas hasta el momento, 14, y va a empezar a subir porque la invitación es a la 1 de la tarde. Y esperamos 2 minutos, doctor, ¿le parece? Sí. Gracias. Muchas gracias a quienes se han conectado. Doctor Jorge Luyando. ¿Qué tal? Un Muy saludo. bien. Gracias, doctor. Gracias. Doctor Bill, qué gusto verlo. Javier, a todos. Gracias, disculpe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Doctor Bill. Pues muchas gracias a quienes están ya conectados. Vamos a iniciar por respeto a quienes hemos llegado a la plataforma. Sé que poco a poco irán incorporándose más personas. Buenas tardes, doctor Mauricio Hardy Beuchot Puente. Bienvenido. Es un honor tenerlo este día con nosotros, que tanto habíamos anhelado. Agradecemos a toda la audiencia que se conecta, gente querida, todos, todas, y que comparte con nosotros este tiempo. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Doctor Mauricio Beuchot, ¿le parece si leo primero una semblanza muy corta y después me gustaría, si usted me lo permite, iniciar? Y antes también quiero agradecer por parte de nuestro director, el doctor Mario Enrique López Gopar, quien hubiera querido estar en este momento con nosotros. Sin embargo, por cuestiones también de trabajo, se tuvo que trasladar a otra ciudad y él no está físicamente, pero sé que nos está siguiendo a través de la transmisión que se está haciendo por Facebook Live de la página de la Coordinación de Posgrado de Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Agradecemos al doctor Mario todas las facilidades que nos dio para poder realizar esta conferencia magna de hermenéutica analógica que está a cargo del doctor Mauricio Beuchot. Entonces, leo una semblanza del doctor y cedo la palabra posteriormente a él. El doctor Mauricio Beuchot es licenciado en Filosofía por el Instituto Superior Autónomo de Occidente, actualmente en la Universidad del Valle de Atemajac. Él se doctoró también en Filosofía en el año de 1980 por la Universidad Iberoamericana y cursó estudios de Historia del Pensamiento, Filosofía Aristotélica y Medieval en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Es autor y colaborador de múltiples ensayos filosóficos e históricos a nivel nacional e internacional. Es autor también de diversos libros que se vinculan a la filosofía medieval y novo-hispana, filosofía del lenguaje, filosofía analítica, estructuralismo y, por supuesto, fundador de la propuesta de hermenéutica analógica. Él es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También con mucho cariño quiero comentarle, doctor Mauricio Beuchot, que quienes lo conocimos en el área de formación de lenguaje y quienes nos pusieron, digamos, en este medio fue la doctora Guadalupe Ángela, quien ya no está con nosotros, pero yo sé que ella está muy contenta. Está presente esta tarde en el programa de posgrado de Facultad de Idiomas del doctorado en Estudios Críticos del Lenguaje, en las materias de Filosofía del Lenguaje y Lenguaje y Psicoanálisis, que fue la materia que él nos compartió. Pues muchas gracias nuevamente, doctor Mauricio Beuchot.
y cedo el micrófono a usted. Muchas gracias para iniciar. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos y todas. Quiero comenzar agradeciendo esta amable invitación que me hicieron la doctora Ordóñez y el doctor López Gopar. Muchísimas gracias. Para conversar con ustedes acerca de esta propuesta filosófica que he llamado la hermenéutica analógica, que gracias a que ustedes están en la Facultad de Idiomas, me parece que puede rendir algún fruto, porque en filosofía del lenguaje hay dos corrientes principales, la filosofía analítica y la hermenéutica. Y a mí me tocó transitar en las dos. Me tocó estar en la filosofía analítica porque estuve muchos años en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, que es totalmente de corte analítico. Allí usábamos la semiótica. Por eso tengo publicaciones acerca de la semiótica, pero después también he estado en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, donde fundé el Seminario de Hermenéutica. Me pidieron que fundara yo el Seminario de Hermenéutica, porque en humanidades lo que hacemos es aplicar la hermenéutica. Ahorita voy a definirla. Se ve en nuestros trabajos, en nuestras tesis sobre todo, que son interpretaciones de autores de textos. Y esa es la definición que después de muchos años de enseñar la hermenéutica en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, llegué simplemente a una modesta definición. La hermenéutica es la disciplina que nos enseña a interpretar textos. Y hago un poco de trampa, porque le llamo disciplina para evadir la pugna de si es ciencia o si es arte. Yo creo que tiene de las dos cosas, ¿no? Para interpretar, por supuesto, tenemos que hacerlo seriamente, utilizando el método científico, pero también la hermenéutica tiene una parte de arte que implica la intuición. Y muchas veces, más allá de la ciencia, está la intuición que ya pega con la sabiduría. Y de hecho, la hermenéutica, pues también se puede añadir, como lo hizo un hermeneuta muy connotado, Michel Foucault, es también crítica de textos. Y los textos son muchos, son de muchas clases, ¿no? Claro, está el clásico que es el escrito, el texto escrito es el texto por excelencia, pero es un texto ya cerrado. En cambio, un gran hermeneuta, Hans-Georg Gadamer, añadió el diálogo como texto, la conversación, porque si el escrito ya está cerrado, la conversación está abierta, es un texto abierto y que muchas veces se nos va por donde no queremos. Por eso es otro tipo de texto. Y otro gran hermeneuta, que fue Paul Ricoeur, añade como texto la acción significativa del hombre. Es decir, es lo que estudia el sociólogo, el antropólogo, el que hace microhistoria, el psicólogo, el pedagogo, etc. Es la acción que tiene significado en el ser humano. Lo principal que pretende la hermenéutica es la comprensión del texto. Y como decía, incluso podemos añadir, pero ya lo quise dejar ahí para no ser prolijo ni cansado, texto puede ser la música, la escultura, la pintura, todo lo que pueda ser texto, lo interpreta la hermenéutica. Y lo principal que pretende la hermenéutica es la comprensión de ese texto. Por eso, un muy querido amigo mío, gran hermeneuta canadiense, Jean Grondin, en seguimiento de Gadamer, llama como objetivo de la interpretación la fusión de horizontes. Nosotros fusionamos nuestro horizonte desde el que comprendemos con el horizonte de comprensión del autor que nos toca estudiar, al que queremos comprender. Solamente tenemos como punto de partida nuestro propio contexto, es decir, nuestro horizonte de comprensión, como ya antes que Gadamer
lo llamaba su maestro, Martin Heidegger. Tenemos un horizonte de comprensión, incluso se puede rastrear hasta Husserl, maestro de Heidegger, pero es desde donde interpretamos. Llegamos a una fusión de horizontes. Interpretamos un texto para fundir nuestro horizonte de comprensión con el del autor. Es decir, lo que él quería decir, lo que él trataba de expresar, lo que era su intención comunicativa. Es decir, se lo hace desde una perspectiva de la comprensión. Se trata de comprender el significado o el sentido de un texto. En un principio, la hermenéutica era una técnica interpretativa para la comprensión simplemente de cualquier texto, pero poco a poco fue pasando a ser toda una postura filosófica. Es decir, se habla ahora de una corriente filosófica que es la de la hermenéutica. Como lo vemos, por ejemplo, en Schleiermacher, un hermeneuta del tiempo del romanticismo, que tuvo ya una filosofía hermenéutica. Él fue gran traductor de Platón, inclusive siguen usándose en Alemania las traducciones que hacía de los diálogos platónicos. Pero él tenía una teoría de la interpretación que Paul Ricoeur llama romántica, porque era el Gefühl, el sentimiento. Yo interpreto con el sentimiento, pero eso le parece a Ricoeur y a mí también peligroso, porque hay que meter también el entendimiento, no únicamente el sentimiento, también el intelecto. Después de él, sobre todo se ve esta filosofía hermenéutica en Wilhelm Dilthey, quien orienta su filosofía desde la hermenéutica y la pone como fundamento de las ciencias del espíritu, como él las llamaba, sobre todo la historia. Estas ciencias del espíritu es lo que ahora llamamos las humanidades. En humanidades nos las pasamos interpretando. Las humanidades tienen como, digamos, no les gusta a los hermeneutas hablar de método, pero de instrumento conceptual, la hermenéutica. Por eso me pidieron a mí que fundara ese seminario de hermenéutica, principalmente para la filología, pero también para las demás humanidades, que son los lugares donde se aplica más la hermenéutica. A veces también se les llama ciencias sociales, pero son las humanidades o ciencias humanas. Heidegger llega a poner la hermenéutica como la manera de hacer filosofía. Él llevó la fenomenología de su maestro Husserl. En su gran libro, Ser y Tiempo, metió la hermenéutica de Dilthey. Es decir, hermeneutizó la fenomenología. Y esa fue su genialidad. Por eso, este libro del año 27, Ser y Tiempo, es uno de los paradigmas de la hermenéutica. Aunque después Heidegger dejó de lado la hermenéutica, él tuvo una crisis intelectual y vital muy fuerte, dejó la hermenéutica. Él decía, sí, es esa cosa de Gadamer. Es decir, se la dejó a su alumno Hans-Georg Gadamer. Él, inclusive, Heidegger, entendía la metafísica u ontología fundamental como hermenéutica de la facticidad. Esto me parece muy hermoso. La ontología y la hermenéutica se entrecruzan, no están peleadas, como algunos en la tardomodernidad o posmodernidad, hermeneutas posmodernos, han querido que la hermenéutica sea enemiga de la ontología. No, ya desde el propio Heidegger, dentro de el libro Ser y Tiempo, la ontología es hermenéutica de la facticidad. Y por lo tanto, el interpretar, que es lo propio de la hermenéutica, es, como decía Heidegger, un existenciario, es decir, una
característica existencial o incluso esencial de la existencia, del existente humano, del ser ahí. Es una característica propia del ser del hombre, del ser humano. Vivimos comprendiendo. Para comprender hay que interpretar. Por lo tanto, tenemos una existencia hermenéutica. La hermenéutica forma parte, según Heidegger, en esta época, forma parte de nuestro propio ser. Y su discípulo, Gadamer, Hans-Georg Gadamer, elabora una hermenéutica filosófica que ha sido continuada por otros seguidores. Pero Gadamer, inclusive recogiendo esta teoría de su maestro Heidegger, de que existimos interpretando, es decir, hermeneutizando, él llega a universalizar la hermenéutica. En todo interpretamos. Yo había pensado que únicamente valdría para las humanidades, las ciencias humanas, pero tengo amigos científicos de ciencias duras, como se les llama, donde nos dicen también nosotros interpretamos, inclusive en matemáticas, en ciencias tan exactas como la matemática, hay que interpretar. Me han dicho algunos investigadores del IMAS, que es un instituto de alta matemática, me dicen, ya no es la matemática como antes se creía, ahora tiene diferentes interpretaciones. Hay varias escuelas de interpretación en la misma matemática. Pero bueno, dejando de lado las ciencias exactas y naturales, las llamadas ciencias duras, las humanidades utilizan la hermenéutica. Pero en la actualidad, la hermenéutica se debate entre corrientes que yo llamo unívocas y equívocas. Recordemos que en filosofía del lenguaje, sobre todo en semántica y pragmática, también en sintaxis, pero retomando la semiótica analítica, que viene de Peirce y que es recuperada por Charles Morris, que tiene sintaxis, semántica y pragmática, podríamos decir que la pragmática coincide con la hermenéutica, porque en la pragmática se busca el significado, no el significado sin más, sino el significado del hablante. Como decía un querido amigo mío que ya murió, que fue especialista en pragmática en la Universidad de Campiñas en Brasil, Marcelo Dascal, y después en Tel Aviv. Él decía, hizo un estudio muy profundo en el que hace ver cómo la pragmática semiótica coincide con la hermenéutica filosófica. Porque como decía, en la pragmática se busca el sentido, el significado del hablante. Y en la hermenéutica se busca, con otro nombre, lo mismo, la intencionalidad del autor. Pero en la actualidad se pelean, están en debate dos corrientes hermenéuticas, que son la hermenéutica unívoca y la hermenéutica equívoca. Les decía, recordemos que en filosofía del lenguaje hay tres tipos de significado, desde Aristóteles hasta Quine, o si quieren hasta Humberto Eco, que son el significado unívoco, el significado equívoco y el significado analógico. El significado unívoco es claro y distinto, exacto, riguroso, incluso diría rígido. En cambio, totalmente a la inversa, el significado equívoco es confuso, difuso, inexacto, nada rígido, ambiguo. Y en cambio, el significado analógico es un significado intermedio. Tiene el equilibrio proporcional de la analogía. No pretende la exactitud del significado unívoco, pero tampoco se derrumba en el significado equívoco, que no tiene conmensuración. De hecho, analogía en griego significa proporción. El concepto de la analogía lo tomaron los geniales pitagóricos, unos filósofos presocráticos, seguidores de Pitágoras, que eran grandes matemáticos, y tomaron de la matemática la analogía, el análogon, la proporción,
y la pasaron a la filosofía. Y de ahí pasó a Platón, que tuvo muchos amigos pitagóricos, incluso maestros pitagóricos, que dan nombre a algunos de los diálogos de Platón. Teéteto, Timeo, Delocre, Lisis, eran pitagóricos amigos de Platón. Y Platón toma la analogía y le da un estatuto jerárquico. Es decir, hay una analogía no solamente pitagórica de proporción, sino una analogía platónica que es jerárquica, que es lo que después se llamó analogía de atribución. Y esto lo recupera Aristóteles, que es el genio de la analogía. Aristóteles nos dice que todos los conceptos o términos filosóficos son analógicos. Podemos ver en su gran libro, La Metafísica, en el libro quinto, el libro Delta, continuamente está diciendo de cualquier término o concepto filosófico, polajos legetai, es decir, se dice de muchas maneras, a la prosgen, pero según un principal. Y esa es la analogía en Aristóteles, el prosgen, el significado que tiene varios sentidos, el término que tiene varios significados, varios sentidos, pero con orden. Esa es la proporción, esa es la analogía. Aristóteles mismo, muy sabio, decía, con términos equívocos no se puede silogizar, no vale el silogismo, pero con términos analógicos sí. No tiene la pureza de los términos unívocos, pero los términos analógicos valen en la lógica para hacer un silogismo. Sin embargo, tenemos por eso dos tipos de hermenéutica. La hermenéutica unívoca es aquella que pretende una interpretación completamente clara y distinta del texto, rescatar plenamente la intención del autor, llegar al sentido literal del texto mismo. Esto es muy difícil, porque fíjense, esto se puede alcanzar en textos muy sencillos, pero en textos complejos, en textos complicados, por ejemplo, de Hegel, por ejemplo, de Heidegger, textos que son muy complejos, muy difíciles, no creo que se pueda alcanzar así de sencillo el significado literal. Más bien, hay que buscar, hay que proporcionar. En cambio, a diferencia de la hermenéutica unívoca, una hermenéutica equívoca desespera de encontrar siquiera la aproximación a esa intencionalidad del autor. Casi abandona la interpretación en manos del lector para que diga lo que se le antoje sobre el significado del texto. Porque lo podemos ver en un acontecimiento hermenéutico. Tenemos un texto y el texto tiene un autor y tiene un lector. El texto tiene un autor porque si no tiene un autor no es texto. No pueden decir que aparecieron ahí en una piedra unas inscripciones que no tienen autor y que es un texto. No, el texto siempre tiene una intencionalidad de un autor, pero también tiene la intencionalidad del lector y muchas veces no coinciden. Cuando se privilegia demasiado la intención del autor, en el famoso sentido literal, se tiene una hermenéutica unívoca. En cambio, cuando se privilegia demasiado la intencionalidad del lector, se llega a una hermenéutica equívoca. Es decir, a veces en una hermenéutica muy objetivista, que fue, por ejemplo, la del positivismo lógico, la de muchos ámbitos de la filosofía analítica, no digo todos, pero en la filosofía analítica hay univocismo, hay pretensión de univocidad. Y en cambio, en la filosofía no positivista, sino posmodernista, más bien hay muchas veces el peligro de la equivocidad. Es el famoso relativismo, en el que han incurrido y defienden muchos hermeneutas posmodernos. Yo tengo un muy querido amigo, que es Gianni Vattimo, uno de los principales filósofos de la posmodernidad, gran filósofo. Sin embargo, yo encuentro que es sumamente relativista Gianni Vattimo.
gran hermeneuta también, es el traductor de Gadamer al italiano, discípulo de Gadamer también. En cambio, creo que por eso hace falta rescatar la analogicidad, el significado analógico, que nos dé la mediación entre esos extremos opuestos y permita una interpretación abierta, pero seria. Es decir, una hermenéutica analógica aprende de la hermenéutica unívoca, por lo menos la tendencia ideal hacia el significado literal, pero también se da cuenta, trata de aprovechar lo bueno que tiene una hermenéutica equívoca, que es la apertura que le han dado estos pensadores posmodernos, pero que se les fue en demasía y ha llegado, según mi modo de ver, a una hermenéutica equivocista, es decir, sumamente relativista. Hay un relativismo sano, pero también hay un relativismo peligroso que nos lleva y después ya no lo podemos detener. Se ha pensado con Gianni Vattimo que la hermenéutica tiene que debilitar la ontología y también, como agrega Richard Rorty, la epistemología. Nosotros tuvimos en la UNAM a Rorty antes de que muriera, poquito antes, unos 2 años antes de que muriera Richard Rorty, estuvo en Filosóficas en la UNAM y allí pudimos conversar con él. Y él decía que no le interesaba la exactitud, ni la verdad, ni la corrección, ni nada. Simplemente que hubiera muchas interpretaciones. Es decir, si Humberto Eco defendía el sentido literal, no completo, pero sí la cercanía a él, Richard Rorty defendía el puro sentido alegórico. Es decir, pura creatividad del lector. Me parece muy hermoso, pero muy peligroso también. Y por eso la hermenéutica analógica, como lo aceptó el mismo Vattimo en una discusión que tuvimos allá por 2003, que nos la pasamos muy bien en el aula magna de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Me tocó discutir con Vattimo y Vattimo aceptó. Le gustó la hermenéutica analógica porque él maneja el pensamiento débil y dice la hermenéutica analógica es débil, pero yo pienso que hay que tener cuidado porque la hermenéutica de Vattimo es demasiado débil. Yo le pregunté, ¿qué entiendes por débil? Me dijo, sin esencias ni causas, o sea, sin estructura. Y eso me parece a mí que llega a ser peligroso. En efecto, sabemos que la praxis no camina bien si no tiene una adecuada teoría que la respalde. Por eso nosotros sí aceptamos esa reflexión epistemológica y tratamos de alcanzar lo más que podamos de verdad y objetividad en las interpretaciones. A pesar de que algunos, como Jacques Derrida, llegaron a sostener que hay infinitas interpretaciones y que no tenemos criterios para decidir cuáles son válidas y cuáles no. Por lo menos los tenemos para ver cuáles son mejores y cuáles son peores. Esto nos acerca a ver cuáles son verdaderas y cuáles falsas. La hermenéutica, pues, no tiene por qué ser subjetivista o relativista, como ha sido en muchos sectores de la posmodernidad. Hay otros que se han opuesto a la posmodernidad, grandes hermeneutas también, como este que he mencionado, Jean Grondin, el canadiense, pero también otro muy querido amigo mío, que es Maurizio Ferraris, de Turín, de la Universidad de Turín, en Italia, que él ya inclusive se está oponiendo a su maestro Vattimo y trata de rescatar una hermenéutica realista, es decir, que busque lo más posible la objetividad y la verdad. Es posible y válida una hermenéutica que tenga una pretensión al menos moderada de verdad y objetividad, de adecuación de las interpretaciones a los textos que se interpretan. Esto redunda en lo que podemos llamar una ética de la interpretación y una política del reconocimiento de las pretensiones de verdad
de los autores de los textos. Y es que, en efecto, en la situación hermenéutica se reúnen el texto, el autor y el lector. No podemos dar toda la preferencia al autor, pues siempre se inmiscuye la subjetividad del lector. Es decir, cuando leemos un texto, sobre todo un texto lejano en la historia o en la cultura, no podemos decir que captamos completamente, de manera unívoca, la intencionalidad del autor. Pero tampoco, eso tampoco autoriza para hundirnos en el mar proceloso de la equivocidad y decir que únicamente el lector tiene que crear su propia interpretación. Tiene que tratar de rescatar los derechos, por eso se llaman derechos de autor. Tampoco podemos dar, pues, toda la preferencia ni al autor ni al lector, para no hacerles injusticia a ninguno de ellos. Por eso Umberto Eco hablaba de una intencionalidad del autor, la intentio auctoris, sabiendo que va a predominar la intencionalidad del lector, la intentio lectoris, pero no demasiado. En esa intencionalidad del texto, como la llama Umberto Eco, él la llama intentio operis, pero yo preferiría llamarla intentio textus. Yo creo que es algo que nos puede ayudar a mantener un equilibrio, sin pretender, ok, de acuerdo, sin pretender exactamente la intencionalidad del autor, pero tampoco derrumbarnos en el puro lector. Como ahorita lo anotaron, muy bien, muy exacto. Esto se ve en la traducción de las lenguas. En la traducción, como ya lo decía Paul Ricoeur, siempre hay pérdida, siempre hay algo de inadecuación. Tenemos que adaptar. Pero también podemos decir que una traducción unívoca no sirve. Yo estuve de coordinador del Centro de Estudios Clásicos de la UNAM y muchas veces traducían algunos textos clásicos de manera unívoca, literal, y las reseñas llegaban furibundas, desaconsejando algunas traducciones que se hacían de textos clásicos. Está más claro el griego, decía, ya casi negando la traducción que se había hecho de esa manera unívoca. Pero tampoco podemos hacer una traducción equívoca, sino una traducción analógica. Muy cierto lo que dijo esta persona en el chat. Así pues, la hermenéutica, que ha llegado a ser la episteme de la actualidad, es una disciplina de la comprensión y se requiere mucho para esta época en la que hay tanta falta de comprensión en la filosofía y en la que hay tanta crisis cultural a nivel social. Comprendidas las ciencias sociales o humanidades que luchan por encontrar su estatuto epistemológico. Es precisamente en tiempos de crisis cuando más florece la hermenéutica. Veámoslo rápidamente en la filosofía de hoy. En la situación actual, hay hermenéuticas unívocas y hermenéuticas equívocas. Ahora que la hermenéutica es la episteme principal de la filosofía, aunque ya la posmodernidad ya está de salida, ya está saliendo. Ya si hay oportunidad en el diálogo, hablaré un poquito de algunas corrientes que están ya desplazando a la posmodernidad, pero aquí todavía la tenemos. Podemos decir que la modernidad fue unívoca, sobre todo los positivismos, como en ciertas partes de la filosofía analítica, demasiado cientificistas. Pero en la posmodernidad, la hermenéutica ha sido equívoca, con un relativismo desmesurado. Y por eso me pareció que hacía falta una hermenéutica analógica, porque la analogía nos coloca en un término medio, virtud
pasando por Platón en la República y por Aristóteles en la Ética Nicómaco. La analogía era el esquema de la virtud. La analogía es proporción y la virtud, la arete, es sentido de la proporción. Sobre todo la prudencia, la frónesis aristotélica, es sentido de la proporción. Y para Hans-Georg Gadamer, este gran hermeneuta, la hermenéutica misma tiene el esquema de la frónesis, de la prudencia. Interpretamos de manera prudencial. Y eso me parece a mí que es el esquema de la analogía. Recordemos que el positivismo lógico trató de imponer a las humanidades el modelo de la físico-matemática, imagínense, ahogándolas. Todo tenía que ser cuantificado y medido. Pero después el posmodernismo debilitó tanto las exigencias que las humanidades se caracterizaron por un relativismo excesivo. Eso las puso en descrédito. Sin embargo, el positivismo lógico falleció, no cumplió con las expectativas que proponía. Y ya la posmodernidad, como digo, está de salida. Vienen fuertes corrientes que recuperan, por ejemplo, el realismo. Por eso se ha necesitado un camino diferente, intermedio. La filosofía analítica en el positivismo univocista privilegió al autor. Inclusive en la pragmática se pretendía capturar el significado exacto de los textos. En cambio, la filosofía posmoderna privilegió al lector, haciendo que reinara un relativismo excesivo. Pero ahora, me parece a mí, es el tiempo de sacar una síntesis, de tener una hermenéutica analógica, estructurada a través del concepto de la analogía, y así evita los inconvenientes que tendrían tanto la unívoca como la equívoca. La hermenéutica unívoca se excede en su exigencia de rigor. La hermenéutica unívoca, para ella solo habría una sola interpretación válida, solo una única interpretación correcta, admisible. En cambio, para la hermenéutica equívoca, prácticamente todas las interpretaciones son válidas, porque según muchos pensadores posmodernos, no hay criterio de verdad, no hay límites de objetividad. Se puede llegar al subjetivismo más completo, que ahora tiene como nombre el relativismo y que yo llamo el equivocismo. En cambio, una hermenéutica analógica no se queda en la estrechez de la univocidad, es abierta, pero con límites, y tampoco cae en la deriva de la equivocidad. No es de un relativismo excesivo, sino que tiene límites suficientes. De hecho, la analogía sería el sentido de los límites, porque la analogía pone límites tanto a la univocidad como a la equivocidad. Límites a la univocidad, porque muchas veces no podemos alcanzar el significado pleno, el significado completo, el significado totalmente literal. Pero tampoco, por eso le pone límites también a la equivocidad, tampoco se vale derrumbarse en un significado totalmente ambiguo, totalmente inadecuado del texto para lo que quiso decir el autor. Una hermenéutica analógica, además, aprovecha los dos modos principales de la analogía, que son la proporcionalidad y la atribución. Recordemos que les decía que los presocráticos ya tenían el concepto de la proporcionalidad. Y así una analogía de proporción en la hermenéutica nos ayuda a conmensurar varias interpretaciones como válidas, pero también añadiendo la analogía de atribución, que es jerárquica. Nos ayuda a poner una jerarquía de interpretaciones mejores y peores, hasta que llega un momento en que ya las interpretaciones se hunden en la equivocidad, han perdido su objetividad. También en la hermenéutica analógica
se aprovecha que la analogía tiene un polo metafórico y un polo metonímico, que en las ciencias del lenguaje son las características principales, según este gran lingüista Roman Jakobson. El discurso humano, decía él, se elabora a través de la metonimia y la metáfora. Y en cambio, la analogía, según ya lo decía, por ejemplo, Octavio Paz, siguiendo a Roman Jakobson, la analogía tiene las dos caras de la metonimia y la metáfora. Por lo tanto, puede ayudarnos a interpretar textos muy exactos, metonímicos, científicos, y textos poéticos que requieren de una interpretación metafórica. De esta manera, también la hermenéutica analógica sirve de mediación, ejerce de mediadora. Y ya voy acabando, prometo ir ya aterrizando para que pueda haber un espacio para preguntas. Lo hace entre esos extremos que hemos dicho, de la univocidad y de la equivocidad. Inclusive tiene también un aspecto dialéctico, aunque diferente de la dialéctica hegeliana, porque la hegeliana destruye los contrarios, y en cambio la hermenéutica analógica, que es la dialéctica de la analogía, trata de conjuntarlos sin destruirlos, que se ayuden completamente ellos dos. Y también quiero, ya concluyendo, añadir nada más un autor que me ha servido mucho, que es Charles Sanders Peirce, este filósofo pragmatista estadounidense, que es el fundador de la semiótica, no de la semiología, que es la parte estructuralista de Saussure, sino de Peirce. Yo sigo más bien aquí a Peirce, que es el fundador de la semiótica. Peirce dividía el signo en imagen, diagrama y metáfora. Perdón, antes, divide el signo en índice, ícono y símbolo. Y el ícono es lo que sería lo analógico para Peirce. El ícono lo divide, el signo icónico lo divide en imagen, diagrama y metáfora. Y ahí tenemos la gama de interpretaciones en una hermenéutica que podríamos llamar analógico-icónica, porque corresponde con el signo icónico de Peirce. Y así tiene una interpretación que puede ser imagen, una interpretación que puede ser diagrama del texto, y una interpretación que a lo mejor nada más es metáfora del texto, pero que tiene todavía, se mantiene en los límites de la analogicidad. Y finalmente, también la hermenéutica analógica aprovecha a Paul Ricoeur, este gran hermeneuta, Paul Ricoeur. Él fue, de hecho, el que me empujó hacia la hermenéutica analógica, porque pude dialogar con él en el año 87, en un congreso sobre Paul Ricoeur, con Paul Ricoeur, donde hablé del símbolo. Inclusive fue una conferencia sobre el símbolo onírico en Freud y en Paul Ricoeur, porque se acababa poco antes de traducir un libro de Paul Ricoeur sobre Freud. Freud, una interpretación de la cultura, traducido por alguien que conocí y respeté mucho, por Armando Suárez. Y allá en el congreso aquel, Paul Ricoeur me dijo, mire, para interpretar el símbolo, que es el objeto principal de la hermenéutica, usted va a necesitar el concepto de analogía. Lo va a encontrar en mi libro La simbólica del mal. Y lo va a encontrar también en otro libro de Ricoeur, genial, hermosísimo, que es La metáfora viva. Y allí encontré de verdad que para la interpretación del símbolo, que es lo principal en la hermenéutica, se necesita el concepto de analogía. De modo que desde el año 87 hasta el año 93, en que ya lancé la hermenéutica analógica, estuve tratando de profundizar en eso que me señaló como camino el gran Paul Ricoeur para meter la analogía
93 en un congreso de la Asociación Filosófica de México que lancé la hermenéutica analógica para que sirva, para que pueda servir a muchos en lingüística, en filosofía, en literatura, en las ciencias humanas en general. Y muchas gracias por su atención. Ay, doctor, pues estaba viendo el reloj, se me fue muy rápido. Esta explicación tan clara, tan explícita, pero que al mismo tiempo nos deja eh, con más dudas. Entonces, muchas gracias y vamos a dar ahorita el tiempo, 15 minutos a la audiencia. Estoy viendo aquí al doctor Manuel Garza, gracias por acompañarnos. Gracias a cada uno y a cada una. Entonces, siéntanse con la libertad de realizar cualquier pregunta, por favor. Por favor. Gustan escribir la pregunta en el chat y la voy leyendo. Por ejemplo, dice acá el maestro Nicasio Martínez, hermenéutica analógica, muy importante en el proceso de traducción y propuestas de cómo escribir el idioma al desarrollar un alfabeto. Maestro Nicasio, si quieres complementar. Sí, me parece muy atinada la observación de este profesor, porque en la traducción es donde más se necesita. Mire, curiosamente fue donde ya puse en práctica la hermenéutica analógica. Cuando llegué, yo estaba en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y me invitaron en el de Filológicas para coordinar el Centro de Estudios Clásicos, donde se traducía del griego y del latín. Y una gran amiga, profesora de allí, una investigadora, la doctora Lourdes Rojas, me dijo, oye, tú que eres filósofo, danos método. Traducimos con las patas. Traducimos o unívoca o equívocamente. Entonces fue donde les vi que les podía servir una hermenéutica analógica, precisamente porque Hans-Georg Gadamer, este gran hermeneuta, fue también un filólogo clásico eminente. Y así fue como se aplicó a la traducción de hermenéutica analógica. Muchas gracias a ese profesor. Gracias, doctor Mauricio Ochoa. ¿Alguien más que quiera escribir su pregunta o quiera hacerla directo? Doctor Manuel Garza. O directamente por el micrófono, ¿verdad? Sí. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación y bueno, le agradezco muchísimo la oportunidad de escucharlo. Yo realmente soy un tanto ajeno, digamos, a estas temáticas. Yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociológicas, pero la verdad, muchísimas gracias porque creo que la presentación muy clara, muy didáctica, ¿no? Para quienes nos estamos acercando a estas cuestiones. Y obviamente, pues bueno, voy a hacer una pregunta, un comentario que desde ahora le adelanto, si estoy diciendo alguna barbaridad, bueno, me disculpo por... Tranquilo, No, no se preocupe, no se preocupe. pero siento, digamos, yo tengo la percepción de que, digamos, en la ciencia, en la sociología en particular, que es donde yo trabajo, ¿no? Sí. Digamos, una parte importante de la discusión y del trabajo nuestro, pues es precisamente estar ofreciendo interpretaciones todo el tiempo de autores, ¿no? O sea, estas discusiones de, hoy podríamos decir, ¿qué dijo realmente Marx, por ejemplo? Bueno, pues esto esa es la historia de la disciplina, ¿no? O sea, una parte importante de nuestro trabajo teórico es volver a leer y aunque haya 500 interpretaciones, ofrecemos otras, ¿no? Sí. Pero me parece, y aquí va al comentario y pregunta, que, digamos, nos ha guiado en esta discusión, en esta búsqueda, una aspiración, digamos, de hermenéutica o de interpretación unívoca, ¿no? Es decir, ¿qué fue lo que realmente quiso decir, ¿no? Sí. Y yo me atrevería a decir, insisto, desde un poco el desconocimiento de estas perspectivas, que eso ha caracterizado a las ciencias sociales y en particular a la sociología. Yo le preguntaría, ¿usted percibe que en esta, bueno, perdón, antes de hacer la pregunta,
inspirado mucho obviamente por esta influencia, como usted decía, del positivismo lógico, ¿no? De buscar Sí. construir bajo este carácter. Pero ¿usted percibiría digamos, en el desarrollo contemporáneo de la sociología, de las ciencias sociales, ¿hay algún cambio en este sentido o seguimos muy inspirados, muy determinados por esta aspiración positivista de encontrar la interpretación unívoca? ¿O hay alguna corriente, algún momento, digamos, algún proceso que esté llevando ya no, digamos, hacia la analogía, perdón, a la interpretación analógica, sino al menos a la equívoca? No sé, más. Sí. No, fíjese que sí. Mire, tiene toda la razón. Por supuesto que todos querríamos tener la interpretación unívoca de Marx, de Hegel, de Heidegger, de quien sea. Pero por eso hay tantos marxistas que se pelean, por eso hay tantos heideggerianos. Yo siempre, fíjese, hago este test. Le pregunto a mi amigo heideggeriano, ¿qué piensas del otro heideggeriano? No entiende nada, ¿verdad? Luego voy con el otro y le digo, ¿qué piensas de aquel otro heideggeriano? No entiende nada. Y voy con el otro, y así los voy rastreando y nadie entiende nada de Heidegger. Entonces, esa es la posmodernidad, profesor, y es el peligro del relativismo. En cambio, fíjese, si podemos tener una hermenéutica analógica, es un tanto dialéctica, porque trata de hacer una, por así, es más, la fusión de horizontes es la síntesis, nada más que no tiene, digamos, como pretendía el bueno de Hegel, llegar a la reconciliación completa de lo que Paul Ricoeur llama la pugna de las interpretaciones. Esa va a seguir siempre. Y mire, qué bueno porque es lo que nos va a enriquecer, ¿no? Por eso, fíjese, yo le decía, ya qué bueno que tocó usted esto, una hermenéutica unívoca solo acepta una única interpretación como válida. Por supuesto la mía, va a decir el sociólogo, el ecónomo, el que interprete a Marx va a decir, yo tengo la verdadera, la buena. Y en cambio, un filósofo posmoderno, un pensador posmoderno, un sociólogo posmoderno, le va a decir que no hay criterios, que no hay esa síntesis posible. Entonces, yo creo que ya es tiempo, que bueno que usted lo está captando, ya es tiempo de buscar esa síntesis, de buscar esa mediación, como yo le llamo, que sería una hermenéutica analógica entre la unívoca y la equívoca. Y le agradezco mucho su intervención. Muchas gracias. Mire, por allí alguien preguntaba lo de qué está pasando con la posmodernidad. Sí, Muy brevemente, mire, ahorita contestamos, me recuerda esa pregunta, doctora, fíjese, claro. Respondiendo a la pregunta sobre la posmodernidad, qué curioso, ya los discípulos de los grandes posmodernos están contra sus maestros, que eso es lo que tiene que ocurrir para que haya avance en el conocimiento, ¿no? Que nuestros alumnos nos pateen, nos golpeen y nos digan que ya están más allá que nosotros. Y, por ejemplo, que mencionaba yo, Maurizio Ferraris, pues es discípulo de Bátimo y fue discípulo de Derrida. Y él, en cambio, está manejando ahora una hermenéutica realista y vuelve a un nuevo realismo. Ustedes vean en Google, neorealism, pero philosophy, porque hay nuevos realismos en literatura, etc. Y el nuevo realismo en filosofía está capitaneado por Maurizio Ferraris, que ya están en contra de Derrida, de Deleuze, de todos los grandes, su maestro Bátimo. Yo una vez le pregunté a Bátimo, que es amigo mío, oye, ¿por qué te tira tan feo mi tocayo Mauricio? Dice, está matando al padre. Claro, simbólicamente, freudianamente está matando al padre que fue su maestro Bátimo, que llegó a un relativismo bastante notable. Y así está todo de salida. Están llegando cosas muy interesantes. El nuevo realismo. Inclusive, Ferraris ya metió en el nuevo realismo, y me dio risa porque pues ya voy a ser el loco de la analogía. Dice que yo tengo un realismo analógico. Pues que diga lo que quiera, pero sí hay que reconquistar el realismo, porque si no, no va a haber ninguna objetividad ni verdad en la interpretación. Y le agradezco también a ese profesor su pregunta.
Y muchas gracias. Aquí escribe Javier Méndez, también egresado del doctorado. Javier, buenas tardes. ¿Cómo saber la ética de la interpretación en el ejercicio hermenéutico del signo sin que los marcos conceptuales propios de la ideología o prejuicios propios ejerzan una influencia sobre el análisis que determine un relativismo equívoco en la interpretación? Es decir, ¿cómo se puede ser un buen mediador, Javier? Sí, mire, muy buena esa pregunta. Mire, yo acudiría a una filósofa genial que fue Hannah Arendt. Hannah Arendt fue discípula de Heidegger y también de Jaspers, y bueno, fue una gran filósofa moral y filósofa política, ¿verdad? Y ella decía que tenemos que recuperar la frónesis aristotélica, la prudencia aristotélica, que no tiene una métrica así como la lógica matemática, pero tiene raciocinio e intuición. Y ella hacía una comparación muy buena. Decía, la frónesis aristotélica es igualita que el juicio reflexionante de Kant. Kant, en la crítica del juicio, nos dice que para muchas cosas efectuamos un juicio reflexionante, no un juicio determinado o determinante, que ese sería unívoco. Pero el juicio reflexionante de Kant, según esta genial Hannah Arendt, es el mismo que la frónesis aristotélica. Entonces, una actitud prudencial nos sirve para tener esa interpretación equilibrada que está buscando el maestro, independientemente de la ideología, independientemente de los marcos conceptuales que tenemos, ¿no? Y esto que dice Hannah Arendt me parece que es aplicable totalmente a la hermenéutica, porque una hermenéutica analógica estaría en esa línea, en la que no hay, como decía Kant, conceptos claros ni principios firmes, y sin embargo le atinamos. Ese era el juicio reflexionante de Kant. Curioso, Kant lo aplicaba a la estética, pero genialmente Hannah Arendt dice, no, es lo que hacemos en ética y en política. Frónesis aristotélica y juicio reflexionante de Kant. Y una notita más, qué curioso, este gran filósofo de la ciencia, analítico, que fue Karl Popper. Karl Popper llegó a decir, en filosofía de la ciencia, funcionamos más por prudencia, por frónesis, que por lógica. ¡Qué genial! La lógica formal la aplicamos muy poco. Imagínense una conversación en lógica formal. Yo me acuerdo de cuando estuve en la filosofía analítica, un amigo mío estadounidense, gran lógico matemático, iba de vacaciones a ver a su mamá, una viejecita, y cuando llegaba, yo le preguntaba, ¿cómo te fue? Más o menos. Mi mamá comete errores formales. Y dije, qué bueno, es una señora normal. Una viejecita encantadora. Y gracias por la pregunta. Sí, gracias, muy interesante. ¿Alguien más que desea hacer otra pregunta? Estamos a punto de terminar esta plática que iniciamos. Esperemos tener una segunda oportunidad con el doctor Mauricio Beuchot. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Bueno, pues agradecemos enormemente al doctor Mauricio Beuchot. Creo que hemos cumplido con nuestras expectativas de tenerlo con nosotros, al menos por muy poco tiempo. Doctor Bill, ¿gusta hacer alguna pregunta? ¿No? Ok, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias, doctor Mauricio Beuchot. Muy bien, estamos cerrando este tema muy interesante de hermenéutica analógica y quienes están dedicados a la traducción y a la interpretación, pues hay una gran tarea por iniciar. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a ustedes, doctora. Muchas gracias. Estuve muy contento con ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y me comentaba el ingeniero Max, si por favor todos podemos prender nuestra cámara, porque pues esta será una foto inolvidable para, pues para publicar
en nuestras redes sociales y en la página oficial de nuestra Facultad de Idiomas. Y nuevamente, doctor Mauricio Beuchot, un saludo y agradecimiento del doctor Mario Enrique López Gopar, quien es director de la Facultad de Idiomas de la Administración 2225. No pudo estar aquí, ya habíamos platicado de esto. Sin embargo, agradecemos a él también todas las facilidades para darnos este tiempo y para poder aceptar nuestra propuesta desde posgrado y desde el doctorado en estudios críticos del lenguaje para hacer posible esta hermosísima plática de hermenéutica analógica. Muchas gracias y también le agradece de mi parte el doctor López Gopar. Gracias, doctor. Prendemos la cámara para que se haga una captura de pantalla, por favor. Usted nos avisa, ingeniero Max. ¿Listo? Muy bien, por ahí también pasamos una lista, la licenciada Sandra pasó una lista de asistencia y quienes no hayan podido registrarse, también es momento para que puedan hacerlo. Muchas gracias, gracias a todos y a todas por su tiempo. Gracias nuevamente, doctor Mauricio Beuchot. Me despido, doctora, me despido. Gracias, Me despido, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a cada uno, a cada una que estuvieron presentes. Gracias, Flor. Gracias, Ariadna. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias. Hola, Irene, gracias. Nuestra próxima, también nuestra aspirante. Buenas tardes, doctora. Doctor Manuel Garza, muchas gracias por haberse Gracias. conectado. Gracias, Gracias es a un usted. honor. Saludarlos. Hasta luego. Gracias, Isabel. Hilda, ingeniero Abel, gracias a todos, a todas quienes apoyaron en esta transmisión en vivo, con estas listas, con este detalle de la administración, ingeniero Abel, maestra doctora Ariadna, licenciada Sandra, licenciado César, y a cada uno de quienes se conectaron. Gracias a José Luis Hernández, gracias. Gracias a todos, a todas. Muy bien, entonces estamos en 9 participantes. Excelente.